Jerry, he querido tener esta conversación contigo durante años porque me ayudaste a darle sentido a una tragedia muy terrible en mi vida hace unos años, cuando mi mejor amigo se quitó la vida. Era una persona muy feliz, extrovertida y querida. Era una luz en el mundo. Sí, Y todos lo querían. Era una persona especial. Todos estábamos muy conmocionados, desconsolados y perturbados, y yo especialmente porque vi un cambio en él en las 2 semanas previas a su muerte, que también fue precipitada por una nueva receta de anfetaminas de un médico, y noté que su personalidad comenzó a cambiar. Noté que sus ojos comenzaron a cambiar, si eso tiene sentido. Era él, pero no era él, sí. Y también me dijo que comenzó a escuchar voces. Después de que falleció, estaba totalmente destrozada y buscando respuestas. Y ahí fue cuando me topé con tu contenido, sobre que existen entidades que se aprovechan especialmente de personas con distintos tipos de adicción, especialmente a las anfetaminas, y que básicamente pueden fingir ser su propia voz, como si la gente creyera que es su propia voz, pero no lo es otra voz, y esto fue algo que rompió paradigmas por completo para mí. Además, me presentaste a Swedenborg, que cree que somos básicamente quienes elegimos a quién escuchamos, que hay voces angelicales del cielo y voces demoníacas del infierno que interactúan constantemente y que somos nosotros quienes damos vida a esas voces. Así que me siento muy honrado de tenerte aquí porque has sido fundamental en mi desarrollo espiritual. Y la primera pregunta que quería hacerte es que cuando empezaste a trabajar en estas prisiones, te entrenaron para ver la esquizofrenia a través de un paradigma determinado. Correcto, estaba totalmente equivocado, estaba totalmente roto. Fue fomentado por las grandes farmacéuticas y obligado a las universidades a enseñar. Entonces, ellos son como los psiquiatras. Ellos me recuerdan a los antiguos sacerdotes egipcios. Ellos dicen, somos psiquiatras. Así que proclamamos que estas voces son alucinaciones porque nosotros lo decimos. No tenían ninguna investigación que lo respaldara. No tenían nada que lo respaldara más allá de su arrogancia, ¿sabes? Y luego comenzaron a publicarlo. Ya sabes, fue una mentira contada por Eli Lilly allá por los años 70, cuando sacaron el Prozac. Estaban buscando alguna forma de explicar por qué funcionaba ese fármaco antidepresivo. No sabían por qué funcionaba. Pensaban que era un inhibidor de la recaptación de serotonina que impedía que la célula absorbiera el neurotransmisor y luego lo destruyera. Entonces, una vez que esos neurotransmisores se usan, se destruyen. Se suponía que este fármaco evitaría que el cuerpo destruyera esos neurotransmisores y activara los nervios con más frecuencia. Era mentira, ¿sabes? Era una mentira peligrosa. Entonces, Eli Lilly la publicó. Sabían que era mentira en ese momento, no les importó. La publicaron. Y luego el granjero la difundió. Empezaron a enseñarla en las facultades de medicina aunque no había pruebas de ello. Ahora está refutada y siguen promoviéndola. Solo que cambiaron un poco su advertencia. Vi una hace unas 3 semanas. Estaba viendo uno de sus anuncios. Dicen que se cree que la esquizofrenia y las enfermedades mentales son causadas por un desequilibrio químico del cerebro. No hay ninguna prueba de ello. De hecho, está refutado. No hay ningún desequilibrio químico en el cerebro de los esquizofrénicos. Ni siquiera saben cuál debería ser el equilibrio químico del cerebro. Es una mentira total que han promovido en todo el planeta, ¿sabes? Y están drogando a la gente a un ritmo horrendo. Ahora están drogando a los niños. Quiero decir, a niños pequeños menores de 5 años. Les están dando medicamentos antiesquicóticos. Les están dando Ritalin, que es lo mismo. Que tú eres amigo. Es maligno. si algo es maligno, es maligno. Es maligno. Tengo las estadísticas aquí en algún lugar, pero sí, son como decenas de miles. Están tomando un problema espiritual, lo medicalizan y crean una cura cara que ni siquiera funciona. Así que, no, ninguno de sus medicamentos para enfermedades mentales sirve para curar nada.
Lo que están tratando son los síntomas y eso es lo que quieren. No ganan dinero curando a nadie como lo hace el método Mace Energy. Ganan dinero tratando los síntomas sin parar. Muy bien, en el caso de la Esquizofrenia, estos medicamentos son tranquilizantes importantes. De hecho, con un uso prolongado, pueden encoger el cerebro. Entonces, lo que descubrieron en las autopsias de pacientes psiquiátricos de larga duración en hospitales estatales, cuando les hicieron la autopsia, fue que sus cerebros estaban encogidos como nueces, y de hecho se podían ver. Lo llamaron el arrastre de Thoracina, en el que estos pacientes de larga duración no caminaban con normalidad. De hecho, arrastraban los pies. Simplemente arrastraban los pies porque neurológicamente ya no podían caminar con normalidad. Por lo tanto, estos medicamentos son peligrosos si se toman a largo plazo. Sí, son malos si se toman a corto plazo, pero no curan nada. Esos antidepresivos no curan nada. Los medicamentos antiespasmódicos, una vez que dejas de tomarlos, las voces vuelven. La mayoría de las veces no desaparecen. Simplemente las bajan. Simplemente bajan el volumen. correcto. Y luego cobran una fortuna por ellos. Sí, es un sistema enfermo. Según tu experiencia, ¿cuándo empezaste a darte cuenta o a sospechar que esas voces no eran un desequilibrio mental o químico, sino algún tipo de entidades o fuerzas interdimensionales que actuaban allí? Bueno, yo era un tipo muy antiautoritario. Por la forma en que me criaron, no confiaba en la autoridad ni mucho menos. Pero en lo que sí confiaba era en que en la universidad pensaba que esos tipos eran dioses. Y mi padre fomentó eso. Sí, tienes que ir a la universidad y tienes que hacerlo. Así que pensé que eran dioses. Y entonces me topé con la psicología anormal y me fascinó. Una cosa que noté es que no tenían ninguna causa enumerada. Tenían una lista completa de todas estas enfermedades mentales diferentes, ya sabes, con diferentes descripciones y todas estas áreas diferentes y, ya sabes, parecía un trabajo científico real. No había ni una sola causa en ninguna parte. Ni una sola. Así que pensé, eso es extraño. Y luego, en esa misma clase, nos ordenaron leer un artículo escrito por un psicólogo clínico que decía que si dos esquizofrénicos con el mismo delirio se encontraran, entonces, si sabes que ambos pensaban que eran Joe Biden, uno de ellos tendría que cambiar a otro delirio. E incluso como estudiante, pensaba, ¿por qué tendrían que hacer eso? Ambos están locos. ¿Por qué ibas a saber qué les importaría? No tenía ningún sentido para mí. Pero una cosa que odiaba de la psicología de grado e incluso de posgrado es que no puedes acceder a una población clínica. No puedes ir a un hospital psiquiátrico. No puedes ir a una prisión. No puedes ir a un centro de salud mental. No te dejan entrar allí. Dicen, oh, es demasiado peligroso. No podemos correr el riesgo. Tonterías. Durante los más de 30 años que llevo trabajando en primera línea en diferentes hospitales psiquiátricos, nunca vi a un investigador en primera línea. No trabajaban con pacientes reales, no estaban en los centros de salud mental, no estaban en los hospitales del condado, no estaban en esta prisión, no estaban en los hospitales estatales, no se les podía ver en ningún lado. Sí, Nunca vi a uno. Y a cualquier visitante que entrara. Entonces, ya sabes, si un congresista o alguien del Senado quería ver el interior de una prisión, estaban rodeados de, ¿cómo se llama? Personal administrativo. No se les permitía hablar con los pacientes ni con los prisioneros. Y es lo mismo. Recuerdo que un día estaba sentado en clase de enfermería y esto fue en un hospital privado donde les decían a las enfermeras, no las miren a los ojos, son peligrosas, no las miren a los ojos. Y yo digo, ¿qué haces? ¿Qué es esto? Ya sabes, estoy como sacudiendo la cabeza. Es como, déjalo. Ya sabes, es una tontería. Ya sabes, no quieres estar siguiéndolos. No quieres estar mirándolos como si eso lo enojara. Eso enojaría a cualquiera. Te veo, demonio. sí, sí. Oh, es una locura. Bueno, Jerry, crecí como hijo de un pastor evangélico y, ya sabes, teníamos una iglesia muy llena del espíritu y, como probablemente sepas, suele haber muchas actividades de manifestación demoníaca en los servicios evangélicos, y solo quiero ofrecer algunas reflexiones y que me dé tu opinión porque, incluso de niño,
noté algunos patrones, y uno de ellos era que los demonios solo se manifestaban en nuestra iglesia cuando creábamos estos entornos de adoración y alabanza a Dios realmente cargados de poder, donde todo el servicio era un alboroto, solo levantábamos las manos y alababa, y ahí era cuando se manifestaban los demonios. No sé si era algo estratégico por su parte o algo impuesto en función de la energía que había en la sala, creo que probablemente fue lo último. Pero hacían un gran alboroto para terminar la ceremonia de alabanza y adoración con su distracción. Esta es una historia que nunca olvidaré. Mi padre, en uno de esos servicios, vio a una anciana manifestar un demonio. Pensamos que teníamos la típica visión religiosa cristiana de los demonios, que es como, oh, son ángeles caídos y esas cosas. Ya no me lo creo. Creo que es más complicado que eso, o más simple en cierto sentido. Pero esta mujer manifestó un demonio y la voz que salía de ella era mucho más grave y daba un poco de miedo, ¿verdad? Yo tengo unos 8 años y veo esto, y hay otros niños en la sala. Entonces, llaman a los acomodadores y llevan a esta señora de vuelta al fondo del escenario, y todos los pastores van al fondo, y creo que nuestro ministro de adoración se hizo cargo del resto del servicio. Uno de los amigos de nuestros padres en la iglesia me llevó a casa y se sentaron a observarnos durante unas horas o lo que sea. Luego, mis padres volvieron a casa y recuerdo que mi padre entró con su traje de domingo, ya sabes, puesto, con la camisa y la corbata empapadas en sudor. Y luego me contó que habían hecho una liberación demoníaca durante 8 horas con esta persona. Y dijo que la tenían inmovilizada en el suelo porque era muy fuerte, aunque era un poco mayor. Se volvían sobrenaturalmente fuertes cuando se enfadaban. Sobrenaturalmente. Sí, es una locura. Y tenían que tener a 4 hombres que, según él, la sujetaban todo el tiempo o ella podía levantarse, a menos que fueran al menos 4 hombres. Así que mi padre la atendió mientras estaba en el suelo y su cara estaba como al revés para mi padre. Y él está como, ya sabes, predicándole la palabra o lo que sea. Y dijo que vio esta cara de demonio enérgica aparecer y luego se dio la vuelta para mirarlo directamente. Así que ya no estaba al revés, y estaba mirando esta cara de demonio holográfica y se estaba riendo de él y esas cosas, y dijo que no podían, pero básicamente no podían expulsarlo. Y creo que en gran parte eso se debía a que lo estaban enfocando de forma totalmente incorrecta, que es como si te reprendiera con una especie de energía de enfado. Y se alimentan de ella. Sí, sí, así que, el demonio empezaba a maldecir y a intentar provocarlos y esas cosas, así que de todos modos, esas son algunas de las cosas que vi cuando era pequeño y fue un poco traumático ver eso cuando era niño, pero me encantaría oírte desmenuzar un poco más la ciencia de qué o la metafísica, más bien, de lo que crees que está pasando realmente, como por ejemplo, cómo se están poseyendo estas personas, si queremos llamarlo así, y cuál es el objetivo de estas entidades negativas. Bueno, el objetivo es que se alimentan de nosotros como nosotros nos alimentamos del ganado. ¿Sabes? Lo que es tan complicado de ellos es que no encuentras psiquiatría, psicología, trabajo social ni ninguna de estas personas que se pregunten de dónde vienen los pensamientos. Simplemente asumen que te pertenecen. Ahora, Swedenborg dice algo muy diferente. Dijo que vienen del cielo o del infierno o de algún punto intermedio. Pero que tu mente es básicamente como un receptor de radio, ¿verdad? Te sintonizas con los que estás escuchando, ¿sabes? Entonces, tienes a estos tipos jugando con tablas Ouija, los tienes consumiendo metanfetamina, están sintonizando a un nivel muy bajo. He visto a varias personas que se han poseído usando tablas Ouija. Deberían sacar todas esas cosas. No deberían ser juguetes para niños, son peligrosos. Ya. ¿Sabes? Hay mucha gente que se vuelve psicótica. Oyeron que hablaban con una voz en una tabla Ouija y luego apareció en su cabeza y les habló a ellos en su cabeza. Ya no necesitaban la tabla Ouija y no desaparecía. Vaya. De acuerdo. La otra forma en que se abren es con anfetaminas. Los presos llamaban a las anfetaminas la droga del. Quiero decir, vi a más presos volverse psicóticos con metanfetaminas que con cualquier otra droga. La cocaína estaba justo detrás, pero la metanfetamina era la número 1. Vale. La segunda forma en que se vuelven poseídos es mediante la canalización de espíritus. Ya sabes, no saben con quién están jugando, y esas voces son unos mentirosos consumados. No puedes creer nada de lo que dicen. Bueno, cuando llegué a este hospital estatal, me dijeron que me habían enseñado que estas cosas eran alucinaciones auditivas. Así que lo que pensé, bueno, son alucinaciones, deben ser como una ensalada de palabras. No tienen ningún sentido, eso no es lo que vi. Bueno,
Te estaba contando sobre un tipo del que me dijeron que si dos tipos tenían el mismo delirio, uno de ellos tendría que cambiar. Bueno, como no tenía acceso a una población clínica, tuve que terminar mi maestría antes de tener acceso a una población clínica. Entonces, se aseguraban de que estuvieras bien y de que te hubieran lavado el cerebro antes de soltarte allí, ¿sabes? Y no confiaba en ellos lo más mínimo. Quiero decir, no les gustaba responder preguntas y cuanto más subías, peor se ponía. Llegas al programa de doctorado y no les gustaba que les hicieran preguntas en absoluto. No les gusta que los desafíen. Y yo ya llevaba 7 años en primera línea, ¿sabes? En la primera línea real de la salud mental, en ese gran hospital psiquiátrico. Y entré en este programa de doctorado y lo que enseñaban no era lo que yo había visto, no era lo que yo había experimentado. Y ninguno de estos chicos tenía ningún tipo de experiencia clínica de primera línea como esa. Puede que fueran, ya sabes, orientadores estudiantiles o algo así, o que hubieran pasado de una licenciatura a un máster y al programa de doctorado, pero no tenían ninguna experiencia clínica de primera línea real. Y es como, tío, recuerdo un día que el jefe del departamento de psicología, que solía ser predicador, reunió a todos los estudiantes de doctorado de segundo año y les dijo: bueno, quiero hablar con todos vosotros y vamos a preguntarles de qué va todo esto. Entonces, todos nos presentamos en el auditorio y él está describiendo este trabajo de investigación que escribió y comienza a describir la parte estadística. No soy un genio de la estadística, pero ya sabía bastante cuando llegué allí y estaba describiendo el 5% superior como si fuera toda la población. Y yo pensé, bueno, no puede estar haciendo eso. Oh, sí, eso es lo que estaba haciendo, ¿sabes? Así que levanté la mano y dije: oye, Jerry, ¿qué está pasando aquí? Aunque estés describiendo a toda la población basándote en una muestra del 5% que tomaste de la parte superior de esta población, no es representativa de toda la población. Y nunca olvidaré la respuesta que dio. Dijo: bueno, si la gente que lee la investigación no lo sabe, ese es su problema. Y mi cabeza simplemente dijo, boom. Yo pensé, este es el jefe del departamento de psicología, que solía ser un predicador que nos enseñaba a mentir con estadísticas. Y solo éramos dos. Quiero decir, me quedé atónito. Miré a los demás estudiantes. Solo había otro chico, un amigo mío, que me miró y dijo: bueno, tuvimos que cambiar la cara para que no nos viera, pero el resto decía: oh, así es como se hace, ¿eh? Y yo pensé, oh, Dios mío, fue una gran decepción. Pero, cuando llegué allí, te estaba contando sobre este chico. La investigación en la que dos pacientes que tenían el mismo delirio, uno de ellos tuvo que cambiar. Así que aquí estoy escuchando a los pacientes manteniendo conversaciones totalmente coherentes con alguien o algo que yo no podía ver, y pensé, bueno, eso es raro, y pensé, deben ser las voces. Pero yo pensaba que las voces eran incoherentes, porque supuestamente son las que hacen perder naciones. Eso es lo que me dijeron los expertos. Eso es lo que me enseñaron durante todos estos años de programación. Yo pensaba que eso no era lo que estaba viendo. Así que me acerqué sigilosamente a un tipo e intenté escuchar lo que decía. A nadie más le interesaban las voces. Nadie sentía curiosidad alguna por ellas, por lo que decían, por lo que hacían, por lo que eran, nada. Todos creían que eran alucinaciones auditivas y que simplemente las ignoraran. Todo el hospital, cientos y cientos de empleados, ni una sola persona sentía curiosidad por esas voces excepto yo. Y lo que estaba viendo no tenía sentido, así que me acerqué sigilosamente a este tipo y lo escuché. Era como escuchar a alguien hablando por teléfono. Podías oír lo que decían, pero no lo que entraba. Y lo que decía era que estaba discutiendo con esas cosas y era una conversación perfectamente coherente en la que hacía una pausa y respondía y eso, y luego se da la vuelta y me pilla y yo le digo: oh, hola, soy de la unidad de psiquiatría, me llamo Jerry, no te había visto antes, ¿cuándo llegaste? Comillas punto. Y él dice: llegué hace 1 o 2 semanas. Y yo le digo: ¿cómo te llamas? Y me mira y dice: soy Jesucristo. Y pienso en lo de él, y lo miro a los ojos y digo: no, no, no.
No puede ser Jesucristo porque yo lo soy. Y yo digo, bueno, ¿qué va a hacer? Ya sabes, va a cambiar su delirio. Así que estoy esperando. Y digo, bueno, tengo curiosidad. Él levanta la vista y piensa, piensa y piensa. Luego me mira a los ojos y dice, bueno, ambos podemos ser Jesucristo. Y se aleja feliz por el pasillo y yo pienso, esos mentirosos me mintieron sobre eso. ¿Sobre qué más me mintieron? Comillas punto. Ya sabes, así que pensé, sí. Ahora tengo acceso a lo que realmente está pasando con esta gente. Hola, iglesia, ¿cómo están? Grupo, ¿cómo están? Buenas tardes, hermano Maxi. ¿Cómo están? Bendiciones. Bueno, bendecido fin de semana, hermanos. Hoy es sábado. Em, Día del Señor. Em, Así que bueno, buen fin de semana, hermanos. Debemos agradecer por cada día, porque, como está escrito, el que está con nosotros es mayor que el que está con el mundo. Recordemos, tanto en cantidad como en calidad, las fuerzas están a nuestro favor. Un tercio de los cielos cayeron. Está escrito un tercio de las estrellas del cielo. Estos los hijos de Dios, los ángeles, cayeron. Siguiendo la cola del dragón. Es interesante, siempre hay un tercio, ¿no? Acá en la Argentina, por ejemplo, ¿eh? Y en cualquier otro país siempre hay como tres tercios, ¿no? Está un tercio que es más o menos la población general, común, eh, trabajadora, el pueblo llano. Y después están siempre dos facciones. Y siempre hay una versus otra que está más equivocada que la otra, obviamente. Esto es casi dialéctico, bien sencillo, ¿no? Eh, y siempre va a haber un tercio, ¿no? Siempre va a haber un tercio. A ver, en la época de los protestantes estaban los papistas, los protestantes y el pueblo. En la época del ateísmo estaban los ateos, los cristianos y el pueblo. ¿Mm? Podría seguir. Ahora está el bando izquierdista, está el bando de la derecha, las ovejas y las cabras se separan, y en el medio está el pueblo. Es lo mismo. Entonces es interesante, siempre hay un tercio de lo que cae, pero fíjense, un tercio. Dentro de ok, dos tercios. Así está organizado también en la materia, por el Padre, por Yahweh, el Creador, nuestro Dios, desde el principio y hasta el fin, el Alfa y la Omega. Este video, hermano, de paso comento, quería comentar un tema, por lo que vengo a traerles este audio. Un poco en reacción a este video y otras cosas que estoy viendo, el tema ya lo llamaremos medicina jesuítica, con la vacunación, la falsa pandemia y tal. Y en todo ello, yo reflexionaba sobre el tema de la medicina jesuítica y cómo es que los jesuitas, en su juramento extremo de inducción, que en todo es real, si no es cierto, ¿por qué en todo es real y se ha cumplido? Porque para cada estrofa tenemos una forma de ver que se ha cumplido la historia. Y nada, reflexionaba sobre eso y quería comentarles. Juramento extremo de inducción jesuita que expresamente dice que ellos juran en un sacrificio que a veces se ha dicho que es bastante oscuro,
No, que no, se ha dicho, perdón, se ha dicho que comen, que hacen sacrificios. Pero lo que sí se sabe es que es muy oscuro, esto sí, es muy oscuro, muy gnóstico. Como los Ignacio de Loyola metiéndose en la cueva, en sus exercitia spiritualia, en sus ejercicios espirituales, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Hasta intentar ganar la salvación por obras, ¿no? Ejercicios espirituales, lo que es muy interesante. Eh, y en ese juramento los jesuitas juran en contra de nosotros, los herejes protestantes. ¿Mm? Que ya hablamos del origen de la palabra hereje. Aires significa básicamente el que elige. Y por primera vez, aunque es un término griego muy antiguo, y ya tiene historia anterior, pero aplicado al cristianismo, la primera vez que se utiliza fue cuando los, los gnósticos de Alejandría, que habían traído su versión de la Biblia de los 70, la Septuaginta, al cual habían sumado apócrifos. Los cristianos, mayormente afincados alrededor de Judea, no lo aceptaron y ellos fueron llamados por los cristianos gnósticos de Alejandría como herejes. Porque decían no, que la Septuaginta no, que iban a la versión antigua que no tenía los apócrifos, los deuterocanónicos, ¿qué es eso? Que además, ¿por qué se llaman deuterocanónicos? ¿No? Ya lo dijimos. Y los apócrifos también, porque se llaman apócrifos, el mismo nombre lo dice. Eh, bien, entonces ellos juran contra nosotros, esos órficos, que después hacen sacrificio, al mismo tiempo hacen sacrificio humano, pues son órficos, ¿no? Seguro después alrededor viene ritual órfico también. Nunca se pusieron a ver a los jesuitas que son elevados. Qué rara que es esa gente. Además de psicópatas, están como embotados. Sí, están ultra poseídos y están en medio de la orgía báquica. Están báquicos. ¿No? Están así como embotados. Nunca lo vieron. Nunca se tuvieron que hacerlo. Muy interesante. ¿No? Son órficos. Ellos juran contra nosotros, los herejes protestantes. Y ellos juran también contra la población civil, ¿no? La población liberal. Aún está contra el católico liberal o libertario, cuidado. Pero juran contra él, cuidado. Los jesuitas también juraron con eso. Usted se piensa que ellos no piensan, ¿no? Son las superestructuras, no piensan a gran escala. Y los demonios de atrás, ¿no? Ellos juran en este juramento extirpar a todos estos, ¿no? Población común, católicos liberales y herejes protestantes de la faz de la tierra, a ellos y a sus hijos, ¿no? Además del juramento de estrellar las cabezas de los hijos nuestros contra las paredes, las piedras, que ahí tienen gran parte del ritual órfico, está, ¿no? Sino que ellos juran específicamente algo que muchas veces dentro del mundillo de los teóricos de conspiración ha sido dado a llamar la medicina jesuita. Porque ellos expresamente dicen que en todo esto, para extirpar de la tierra a estos salvajes, herejes, protestantes, etc., que ellos van a cortar, quemar y envenenarnos. Y esto es muy interesante aristotélico como has puesto, ¿no? Reducido a su más simbólica expresión. Eh, que más peso carga, ¿no? Cortar. No, la medicina no corta los cuerpos, por supuesto. De alguna forma también se configura en parte como sacrificio humano. Eh, con la vacuna no se envenena, no solamente.
estos, que es muy interesante, ¿no? Esto quería ir, la farmacia, ¿no? Este concepto que significa hechicería, del griego también, que es muy interesante, pues, porque lo han hecho, ¿no? Y de esto queríamos hablar un poco de esto, y qué interesante, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo que se hace eso? Aguante. Me encanta la IA. Usada para el bien me encanta. Eh, y para el mal muestra la tontera, porque es una especie de spirit box. Los demonios andan por ahí susurrando. No se crean que no. No están al azar. Nunca han escuchado esta teoría, ¿no? Que tiene diversas expresiones, ¿no? De que un demonio podría poseer un robot. ¿Qué pasaría si, si que los robots pueden ser poseídos? Que lo vemos, por ejemplo, ¿no? en Arthur C. Clarke, esta Odisea 2001 de el espacio. Y su saga, ¿no? Creo que está 2020, 2030 también, ¿no? Bien. em, que es muy interesante, eso es muy eh, gnóstico, es también astrológico, la obra de Arthur C. Clarke, este, terror espacial. Tiene bastante de cuento Magic, pero en esencia es bastante alquímico. Y bueno, habla de la posesión demoníaca de un robot, de una máquina, de una nave, ¿verdad? Bien, ¿a qué voy? Quería hablar de la medicina jesuítica. Toda esta información que es importante que la tengamos presente. En momentos en que los jesuitas nos quieren traer de nuevo la gripe aviar y porcina, están empezando a prohibir el cerdo y las gallinas. Porque el huevo es un alimento, un superalimento con proteína y testosterona, para nosotros, muy barato. Y y el tema del cerdo también, ¿no? Quizás hay un poco de cuestión islámica. Eh, y se están reflotando después de traer la falsa pandemia COVID-19. Que ahora es interesante entender que, o sea, vuelven a traer la pandemia del virus, de la gripe aviar, perdón, peste porcina. Y es muy interesante que lo hagan. Eh, no solo porque ya lo hayan hecho, sino que, perdón, es muy interesante que lo hayan hecho, porque ahora lo hacen. Y que ahora lo hagan es muy interesante y nos hace entender que por eso mismo lo habían hecho antes. O sea, simplemente dijeron, a ver, después de la falsa pandemia COVID-19, ¿qué podemos hacer? Interesante, dan como un paso atrás, pero un paso adelante. Avanzan, pero un poco en lo anterior. Quizás pueden después volver a traer la falsa pandemia COVID-19. Eh, eh, es casi como un reptil avanzando también, ¿no? A veces. Entonces quedan un paso adelante, un paso atrás como los camaleones. Hacen un poco eso. Eh, y esto está sucediendo ahora mismo en España. Tierra de brujos. Están yendo contra las gallinas, contra los cerdos. Recordando que Biden, de los jesuitas, ese druida órfico, orgiástico, pedófilo, sacrificador, entregador de su propia familia, para que perezcan en orgía de destrucción órfica o bruja, que cerró su eh, mandato presidencial, que se lo dio a Smartmatic, eh, fabricado en universidades de los jesuitas en Venezuela. Eh, y recordando que viene del codo de Obama, que Obama comenzó su carrera política en el sótano de los jesuitas en Boston. ¿Eh?
em, llegó a prohibir los huevos. Los hizo terriblemente caros. A propósito, ¿no? Entonces, claro, por eso han traído en su momento esto de la gripe aviar y porcina. Ya desde antaño ellos sabían que tenían que ir contra la gallina, animalito, criatura de Dios, ¿eh? Criatura de Dios, y los cerdos. Todo lo que es el choque de civilizaciones, el cerdo es muy molesto, ¿verdad? Para ellos. Eh, no tanto para los órbicos, pero si ellos van a dejar que entre el Islam, tienen que ir haciendo que ganen terreno, ¿verdad? Es muy interesante cómo funciona esto a nivel histórico. La prohibición del cerdo. Bueno, quería hablar un poco de la medicina jesuítica. Ellos hacen esto, ¿no? Ellos queman, cortan y envenenan. Eh, vemos que queman con, bueno, hacen quimioterapia, ¿no? Radioterapia. Fue el sacerdote jesuita Gordon Zubrod el que inventó la quimioterapia y la radioterapia, que o casualmente mata todo menos los hongos. Y ahora se descubre gracias al doctor Tulio Simonsini, al cual también le fueron en contra, que a fin de cuentas siempre se supo y era bastante sencilla y barata la cura para el cáncer, que simplemente es con bicarbonato de sodio. Pues el cáncer es el hongo Candida albicans que todos los mamíferos tenemos, pero que prolifera en un estado vacío y crece. Es un hongo o una infección provocada por una proliferación de un hongo. ¿Cuánto no han matado a los jesuitas? Y en eso no queman cuando luego viene su jesuita Gordon Zubrod y nos trae la quimioterapia que o casualmente mata todo menos los hongos. Ciertamente, ellos cumplen esto de cortar, quemar, envenenar a estos herejes salvajes, herejes protestantes, a la población civil y al cristiano, al católico liberal. Así que bien, quería hablar un poco de esto. Gloria a Dios. Esto que estos órficos hacen no es diferente a lo que hacen ellos también a puerta cerrada. Entonces ya lo dijimos. Y este juramento es completamente cierto. Fíjense cómo se demuestra, la historia lo demuestra. Recordemos, la orden jesuita trajo la anterior falsa pandemia de la gripe aviar y porcina AH1N1, donde la empresa Baxter International, dirigida por un jesuita llamado de apellido Parkinson, que también fue director de una universidad jesuita, tuvo que salir a reconocer que ellos liberaron el virus en vacunas contaminadas que enviaron a la República Checa. En realidad ningún virus, el virus nunca existió tampoco, pero sí que la enfermedad, no lo mismo el virus que la enfermedad. La enfermedad existe, pero que la provoca ese virus es una mentira, hay un engaño ahí. Como un cortocircuito y ahí ellos entran. ¿Eh? Es un timo. Bueno. Bien, entonces la orden jesuita trajo la anterior falsa pandemia, tuvo que reconocerlo. La enfermedad existe, por ejemplo, la enfermedad del SIDA, esto iba también, ¿no? La enfermedad del SIDA existe, pero que haya sido provocado por el virus del HIV. Mentira, porque nunca se descubrió el virus. Y parecía ser que los virus no existen. ¿Vieron la forma que tiene? Que en esencia ellos dicen que son parte del ADN suelto. En esencia. ADN roto es muy interesante, ¿no? Como dicen las cosas. Hay mentiras en todo esto. Todo se construye, el arte de la guerra se basa en el engaño.
que ya la vacuna nace como engaño. Ellos también estuvieron detrás de estas falsas pandemias también. Ahora vamos a terminarla. Ya trajeron la anterior falsa pandemia de la gripe aviar y porcina. Y otra trajeron la pandemia del COVID-19. Y lo mismo. Jesuitas estuvieron detrás. Hablaba del HIV para traer la mentira de que existe el HIV y que provoca el SIDA. Trajeron a dos jesuitas. Al jesuita Robert Gallo, que fue uno de los que lo descubriría, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y después Anthony Fauci, que era quien lo implantaría, lo ejecutaría. Y así un día dijeron que existía este virus, el HIV, que nunca se demostró, pero existe. Debe ser creído. Sin pruebas, ¿no? Debe ser creído. Como dice este audio de este médico, como lo hacían los sacerdotes de Egipto. Un día aparecían y decían, a partir de ahora, esto es así. Y todos lo creían. ¿Por qué? Porque lo decían los sacerdotes de Egipto. Entonces un día ellos emiten un mantra, listo. Ya está, es así. Sin pruebas, sin evidencia, solo porque la superestructura lo dice, es así. Como siempre, ¿no? Y no por evidencias, también. Y Cristo y Yahweh están del lado de las evidencias, del lado correcto de la historia. Y de la ciencia, siempre. Gloria a Dios. Y y es como esta persona dice, ¿no? Como que es así. Así que un día dijeron que existía este virus, el VIH, ¿no? Y provocaba el SIDA. En realidad sería un conjunto de enfermedades que bajan el sistema inmunitario. Y los mezclaron todos en un paquete. Y todo eso se llama SIDA. Tuberculosis, etcétera. Así, un montón de series de otras cosas, todo dentro del SIDA también. Y y pasó para que se confunda la cosa, ¿no? Y vayan a comprar la vacuna. No tenés SIDA. No es que tenés tuberculosis o sífilis, no sé qué. No, sí, también, pero también SIDA. Claro, instalaba una vacuna o algo así, ¿no? Una elección, algo de lo cual tenés que depender y después te va a terminar matando, ¿eh? Veneno jesuita. ¿Eh? Y después Anthony Fauci, ahí es lo mismo. Después vendría, o sea, con el tema de las vacunas del VIH, ¿cuántas vacunas han matado la vacuna del SIDA y todo, o sea, todas esas, perdón, la vacuna no, estas inyecciones que se dan, ¿no? Entonces ellos hicieron lo mismo, ¿no? Después, cuando trajeron la falsa pandemia de COVID-19, y vayan a ver los movimientos del Papa Negro durante la falsa pandemia de COVID-19, inmediatamente antes, inmediatamente durante y después, vayan a ver eso. Debe ser estudiado. Ahí está tu politburo del nuevo orden mundial, la persona que venga. Y esperemos que no haya ningún maletín extraño ahí. Eh, eh, bueno, los jesuitas trajeron esa pandemia también. Como han traído, recordemos también, ya lo explicamos en su momento, nada menos que la peste negra. Si bien los jesuitas no existían, sus ancestros directos, los templarios, estuvieron detrás inmediatamente de lo que fue la peste negra, donde comienza el primer foco de la peste negra, en medio de una guerra entre templarios y los mongoles, ¿no? En que se arrojaban cadáveres contaminados de la peste negra. La primera vez que aparece son los templarios que están ahí, son los que reciben, los mongoles les catapultan, ¿no? en, en una guerra en la cual estaba esta flota de Génova, si mal no recuerdo, que era una flota. Sí, la flota de Génova, que es muy famosa a este nivel histórico por
lo que le ayudó a los templarios durante las cruzadas, la flota genovesa. Y justo en ellos, justo en su turno, en su horario, en su jurisdicción, en su momento, justo ellos son los templarios los que reciben esta catapulta de la peste negra. Los templarios son abolidos e inmediatamente, justo por las rutas ¿eh? marítimas de la orden templaria y su flota naval, que tienen la flota naval más grande del mundo. Justo en esos momentos, siguiendo esa ruta, y desde Oriente, justo desde donde estaban, eh, justo donde sucedía esta guerra contra los mongoles, que ahí estuvo el primer foco, después se expandió y mató un tercio de Europa. ¿Mm? Qué interesante. Ahí hacían cuarentena, pero ¿a quiénes? A quienes venían de otro lado. ¿Mm? Ahí se funciona la cuarentena, que son 40, y el 40 es un número sagrado también. Y el Papa se cubrió, se rodeó con un círculo de fuego. No, ellos sabían perfectamente bien lo que estaban haciendo y mataron a un tercio de Europa. Y fue terrible. Y ahí estuvieron los templarios. ¿Eh? Que evolución de los órficos y ancestros de los jesuitas. ¿Mm? Directos. Orden de Montesa y Borgia de por medio. Sí. Entonces, bueno, ellos juraron quemarnos, cortarnos y envenenarnos. Y lo han hecho históricamente. ¿Mm? Y no es cosa diferente a lo que ellos hacen en secreto. Pues son órficos. ¿Mm? Las personas más poseídas por demonios del mundo. Vayan a ver fotos de los jesuitas, los sacerdotes jesuitas, los curas jesuitas. Vayan a ver esas fotos. Díganme lo que. Díganme, ¿no? Díganme qué opinan de eso. Hasta la coronilla de demonios. Ya no entra ninguno ahí. Ya no se puede ni mover casi. Va, pico. Bien. Y quería decir más cosas sobre esto, a ver qué más podemos decir. Em, sí, es muy interesante lo que dice este señor. Es muy interesante, gracias a Iván por doblar este video, gracias, muchas gracias. Ese video es muy interesante lo que dice ese médico. Está contando su experiencia. Me hace acordar el video que trabajé sobre, en su momento, sobre que ya estoy viejo, ¿no? Antes de que toda esta traducción automática sucediera. El video de Joe Jordan, que ahora ha cobrado bastante fama a nivel internacional, hermano. Bendiciones. Que es un ex miembro de MUFON. Y contó cómo es que MUFON censuraba la información de que muchos reportaban durante las abducciones que invocando el nombre de Jesús, el fenómeno se detenía. Eh, ¿Y por qué me hace acordar? Porque este señor está diciendo algo que también es bastante polémico, pero desde haber participado al interior de instituciones que están muy metidas en los temas. MUFON es bastante organizado en cuanto a su información y recopilación de información. La misma policía de Estados Unidos así lo dice. Mm. Eh, y nació bastante de esa forma porque, eh, además de la idiosincrasia del yankee, que es bastante organizado también y práctico. Recordemos, MUFON nace como una respuesta a todas aquellas personas que tenían estas abducciones y bueno, e iban a donde, a la policía, que todavía lo hacen, como aquellos que les pasan cosas paranormales. La policía sabe de estas cosas. La policía sabe. Además saben que está dominada por masones la policía. La policía sabe perfectamente bien lo que está haciendo. No son tontos los masones. Hasta el cabo raso más abajo entienden lo que está pasando, ¿no? ¿Eh? Y bueno, este señor dice algo
parecido en este sentido. Está diciendo algo bastante polémico, revolucionario, que es algo que los cristianos ya decían antes, ¿no? Y en esto a mí me sorprende, realmente, porque y cómo es realmente que la guerra es espiritual, hermanos, cada vez más. Y quizás en eso también nos mintieron. Y quizás había que replantear aún más este término para nada random de la farmacia, la hechicería, ¿no? Y la medicina jesuítica como una forma moderna de la hechicería, la farmacia. Porque, por ejemplo, el tema de las enfermedades. El Padre no es el creador de las enfermedades. Las enfermedades son producto de la caída. Si nadie hubiera pecado, nadie habría tenido enfermedades. Y la belleza hubiera estado en todo el mundo. ¿Qué sucedió? La había perfección. Las enfermedades son producto de la caída y del maligno. El maligno también hace enfermedades. No solamente porque cuando vemos que hay posesión de muñeca, a veces hace que la gente sea muda, ¿eh? Que no se pueda mover. Y esto de la esquizofrenia, si es realmente cierto, ¿no? Esta es teoría de la entidad eh, detrás de la psicosis. Ellos provocan enfermedades, directamente. Está en la Biblia. Espíritu de ceguera, espíritu de mutismo. Espíritu de sordera, espíritu de parálisis. Ellos provocan enfermedades también. El autismo provocado por la vacuna. Ahora vemos lo que dice este médico. Esto es lo revolucionario que dice. Lo mismo que la iglesia también creía antes, ¿no? Y se la tachaba de científica. Decir que la esquizofrenia, o lo que hoy día se conoce como esquizofrenia, era posesión demoníaca. Hoy entendemos que esquizo significa en la psicología, psiquiatría, corte. Fíjense, corte. Fíjense, volviendo a la farmacia y la medicina jesuítica, ¿no? La farmacia órfica, ¿no? De cortar, envenenar y quemar. Eh, y esquizo significa corte. Se dice, según la cuestión más, la explicación se podría llamar más física y no metafísica de la cuestión. Eh, Explicándolo más bien de un punto de vista no de mente, sino de cerebro. Como más un problema de hardware y no de software. Y quizá en eso también esté el engaño, y el problema no es tener software, sino en el hardware. Igual estaría muy interesante también. Pues entonces no sería un problema del creador, ¿no? Sino del software que se implantó. ¿No? Que ¿qué pasa? Cada vez que hay muchas formas de esquizo. Esquizo significa en psicología, psiquiatría, corte, partición, debido a un trauma. El trauma genera una disociación. Y en alguna medida, el cual puede tomar muchas formas, muchas facetas posteriormente, se genera un falso self. ¿No? Los borderline tienen un falso self, aunque disminuido, ¿no? O pueden tener más, depende de la comorbilidad, ¿no? Eh, pero también los narcisistas tienen una partición, tienen un falso self, que está repleto, poseído de demonios. También psicópata, lo que pasa es que lo ha hecho mucho peor a través del tiempo. El psicópata tiene más demonios que el narcisista. Y todo esto también tiene falso self, porque el psicópata antes fue narcisista.
Eh, em, bien, y otros traumas como la esquizofrenia o el trastorno de identidades disociativas y otros tantos también, como tanto más, ¿no? El trastorno del espectro esquizo, ¿no? La, la bipolaridad, etcétera. Todo eso son diversas expresiones de diversos tipos de esquizo, corte y partición, debido a trauma. Y todo ello se genera un falso self. Y así en el grupo decíamos que bueno, que los demonios podían poseer ese falso self, ¿no? Que es construir en la arena y no construir en la roca. ¿No? ¿No? Se construye sobre la verdadera personalidad. Y Cristo Jesús también dice vístanse de la nueva personalidad. De hecho, que es la roca que es Cristo Jesús. ¿No? Pero ellos construyen sobre la arena del maligno. ¿No? Y construyen sobre un falso self. Interesante. Tiene sentido porque las cosas son como el creador creó. Y vos estás pensado para hacer de la forma en que el creador te pensó, no para otra. Entonces lo otro es construir sobre un falso self. Y eso es poseído por demonios, es lo que decíamos en el grupo. Pero quizás no vaya a ser que todo el falso self sea en sí misma, pregunto, posesión demoníaca. Y la forma de curar y la respuesta a todo lo que es terapia psicológica realmente, y superando todo eso, eh, todo el conocimiento técnico que se puede tener respecto de ello, no es que realmente se soluciona de una forma que es con el nombre de Jesús, con el nombre poderoso de ellos, que expulsa al demonio y por tanto se expulsa al falso self. Y quizás el falso self entonces no sea un problema de hardware, sino de software. Eso es lo que está diciendo este señor arriba. Y yo secundo, secundo. Así escuchándolo, un segundo, firmo, firmo, firmo. Y empieza a mostrar evidencias este señor. Vayan a ver este video. No se acuerda mucho de Joe Jordan. Pero este es mucho, mucho más académico en el sentido de que este señor ya tiene buenos grados, doctorados, ¿no? Mostrar un ejemplo en el cual esta creencia, ¿no? De que la esquizofrenia es posesión demoníaca, lo que se creía en la Edad Media, en el pasado. Eh, y bueno, vamos a plantearlo desde el punto de vista de cómo sería si es una cuestión de posesión demoníaca. Solo preguntando, ¿no? Solo de forma hipotética, teórico-científico, ¿no? ¿Y qué tal si sería eso? Bien, ¿qué pensamiento científico? Eh, y notar de nuevo el sesgo anticristiano, ¿no? Tanto de Buffon, de que no, ¿cómo decir que son los demonios los aliens son demonios? Nada, qué sé yo. Sesgo anticristiano, ¿no? O cómo va a decir que la esquizofrenia es posesión demoníaca. Sesgo anticristiano. Al final, ¿no? Como se burlaban de Satanic Panic y todo era cierto. Bien. Eh, ¿Y qué más decir de la medicina eh, jesuita, que es farmacia, es hechicería? Ahora traen de nuevo la gripe aviar y porcina. Nuevamente. Es muy interesante. En esencia, lo que estaría diciendo, o las implicancias de lo que estaría diciendo este médico, ahí les paso el nombre de este video, eh, sería básicamente, sería que la voz interna que en cuanto a trauma generado por psicópatas narcisistas se ve, ¿no? Esto de la voz interna, ellos implantan un mantra
al interior tuyo, que todo dice todo el tiempo, no lo vas a lograr, etcétera. No, no, no. Y vos peleas de frente y rompes, y sí, sí, sí. Gloria a Dios. Ellos te dicen, no, que es todo mentira, fíjense qué interesante, ¿no? Todo es un contra, un mantra en contra. El psicópata narcisista, no importa cuál la verdad sea, te va a decir que no. Y si tiene que decirte que sí, solamente de la boca para afuera, pero para adentro suyos no. Por más que sea cierto, no importa. Por eso de forma protocolar tienen que estar en contra de todo lo bueno. ¿Mm? Y en ello les va sádico gozo también. Lo cual es, por supuesto, demoníaco. Una de las características básicas de lo demoníaco es ahí. Bien. Em, em, entonces es muy interesante esto, ¿no? La voz interna que ellos implantan y que después te dicen, toma, agarra, seguí dándole manija. ¿Eh? Y el cual hay que desconocer la orden de darle a esa manija, porque es lo que quiere, es la voz interna, es su propaganda. Toma, sigue imprimiéndote la propaganda, sigue viendo la tele, ese canal con su propaganda. O la mierda. Cambia de canal. ¿Mm? Parecía ser que esa voz interna no es que sea algo problema de hardware en todo caso. En todo caso, parece ser que más bien entonces, sí, según las implicancias de lo que está diciendo este médico, este doctor, vendría a ser posesión demoníaca. Ay, qué interesante, sí, es así, ¿eh? Qué interesante. Le va muy bien el nombre entonces de farmacia, que es hechicería, la medicina jesuítica, también templaria, también órfica. También los griegos, como los brujos, ¿no? Sí, son muy asiduos a las pócimas de envenenamiento. Se decían que las brujas envenenaban los pozos, ¿no es verdad? No se decía que las brujas, las dríades, eran mandadas por los druidas a envenenar los pozos de los cristianos. No se les acusaba y por eso se las mató. Bien matadas, no asesinadas, matadas. Esa gente sacrifica, esa gente, los druidas son altamente sacrificiales humanos, ya dijimos. También los órficos tenían esto del veneno, ¿no? Del corte en cuanto al sacrificio ritual, ¿no? Y a quemarlos también, bueno, tenemos también que consumen humanos, ¿no? Los brujos, los druidas también, ¿no? Infames por quemar carne humana y comerla. Entonces, farmacia, hechicería. Y un dato final, muchas enfermedades que nosotros conocemos, al final vendrían siendo provocadas por ellos, porque este médico también dice que, claro, todas estas medicinas que en teoría vendrían a curarla y a tratar o tratar la cuestión de la esquizofrenia, realmente son formas de administrar drogas que dejan la puerta abierta, ¿m? Para que, de alguna forma, literal drogas, ¿no? Como otras drogas también lo hacen, y esto debido a la obvia borrachera que la Biblia misma eh, prohíbe y recomienda estar en contra. Bueno, menos control corporal, más posibilidad de que el demonio o los demonios operen, tomen gestión de, tomen comando de las operaciones del cuerpo. ¿Mm? Muy interesante porque las evidencias que muestran, como con Joe Jordan,
desde MUFON, lo que vos digas, pero con el nombre de Jesús las abducciones se detienen. Y esa evidencia en la era de la información cada vez va a estar más disponible. Y está más disponible. ¿Cuántas mentiras? El engaño es el arte de la guerra se basa en el engaño. ¿Cuántas mentiras que esta farmacia órfica, templaria, jesuita nos ha dado? Y que se traduce en enfermedades para nosotros, posesión demoníaca. Toda esta gente que toma estas anfetaminas que son recetadas para la cuestión de la esquizofrenia, en realidad fueron traumados, ¿no? Sucedió la posesión demoníaca, se empezó a trabajar un falso ser desde un principio, ¿no? Que fue emperando, que los demonios le hacen tener visiones, ¿no? Y le hacen posesión demoníaca, y se le dice esquizofrenia. Y el nombre que tiene, esquizo, corte, o sea, este está para sacrificio. Y a esos le dicen que se suicide, a que maten a su familia. Decíamos hace poco que esta crisis, este brote de esquizofrénicos que mataban a su familia, era los demonios poseyendo, pero esto es una nueva forma de entenderlo. No estábamos tan alejados de la realidad, íbamos por buen camino, gloria al Padre. Pero esta opinión ya docta, con plena evidencia, también lo está demostrando. Muestra, por ejemplo, un caso en el cual se juntó y se junta porque hay varios casos, que se junta a dos psicóticos, ¿no? El esquizoide es un psicótico, es de psicosis. Creer que algo que no es real, que evidentemente no es real, ¿no? Una ilusión, una visión, un delirio. Esa es la psicosis. Eh, y en esto se juntó dos psicóticos con el mismo delirio. Ambos creían que era Jesús, ¿no? De hecho, el médico en un momento cuenta que se encuentra con uno, ¿no? Y viendo esa otra experiencia en que los dos se juntaron y hablaban con una tercera persona, de forma coherente, eh, se le aparece este paciente que decía ser Jesús. Y entonces el doctor dice, no, no puede ser Jesús, yo soy Jesús. Claro, y el paciente le responde, bueno, ambos podemos ser Jesús. Le dice el paciente, lo cual claramente no es posible, ¿no? Eh, bien, entonces se han estudiado muchos de estos casos, pareciera ser en que se ve que hablan con una tercera persona, ambos, que tienen ambos esquizoides, esquizofrénicos con el mismo delirio, se juntan y manifiestan hablar con una tercera persona. Es interesante, por ejemplo, que sea que Milei lo diga este otro, ¿no? Que lo dice él, igual lo dijeron ustedes. Eh, Santiago Cuño, ¿no? Del Gran Oriente, del Chismo, que dice que, bueno, Milei o tiene esquizofrenia, además de trastorno borderline como yo. Bueno, qué interesante porque además está metido en el espiritismo. Dentro de la secta Siglo Caf impera el espiritismo kardeciano de Allan Kardec del Gran Oriente, que es de invocación demoníaca. Y bueno, que se juntan también aspectos interesantes, ¿no? De la esquizofrenia y de posesión demoníaca. Que el espiritismo no es acaso eso, por supuesto. Entonces esto se está poniendo muy interesante. Muy interesante se está poniendo. Muy, muy interesante se está poniendo. Así que bueno, ese es uno de los comentarios que quería hacer al respecto de estos videos. Y comentar un poco en color todo lo que está pasando, ¿no?
a 5 años de la pandemia, la falsa pandemia COVID-19, explicarla por lo que realmente fue. Mm. Eh, que bueno, que Biden tuvo mucho que ver para implementarlo a nivel internacional, ¿no? También Biden es jesuita. Como los jesuitas estuvieron detrás de la falsa pandemia anterior, la orden templaria detrás de la peste bubónica, la peste negra. Eh, Cosa la cual no sé si alcancé a mencionar en mis 2 videos, la orden jesuita y la masonería detrás de la falsa pandemia COVID-19 para llevarnos al nuevo orden mundial. Eh, Ahora vienen de nuevo con la gripe aviar y porcina para sacarnos las gallinas, los cerdos. Porque en el futuro todos van a tener que comer de la mano de la bestia. ¿Mm? Y no, y no pueden tener soberanía alimentaria. ¿Eh? Tremendo. Todos tienen que comer de los bolsones. Todos tienen que comer de la mano de la bestia y recibir el bolsón de la ONU en el gueto de la ONU. Cuando la ONU invada, porque invaden primero a los musulmanes, o los chinos, o Estados Unidos, o tu tía, o lo que sea, o guerra civil, o lo que sea. Entonces, tarde o temprano, alguien va a tener que ir a poner orden ahí y va a tener que invadir de nuevo también la ONU, Estados Unidos y la ONU, ¿no? ¿Y quién como la bestia? Entonces, vos vas a comer solamente si recibís la mano de la comida de la bestia y vas a recibir bolsón de comida de la ONU. Ya en 2020, el principio del fin, ya por Espíritu Santo les advertí de todo esto. En gloria, o Cristo nos advirtió. Y yo fui caja de resonancia a eso. Y no oyeron, como nunca oyen. O oyen, o oímos y no nos hacemos lo que no oímos. ¿Mm? Y después nos quejamos. Y bueno, cosechar esto siempre debe ser así. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo. ¿Qué más hablamos de esto de la farmacia? La medicina jesuita, que es hechicería. ¿Mm? Eh, Se va a venir de nuevo un virus de la gripe aviar y porcina o un nuevo COVID-19. Es así. Eh, y qué interesante implicancia ya, si es aún más profundo. Y resulta ser que la esquizofrenia es posesión demoníaca. Hasta qué medida es eh, lo mismo, sacrificio humano y posesión demoníaca. Esto es hechicería. Y todos estos médicos, ¿sí?, que se visten de blanco como los órficos, mientras nos sacrifican, y ellos cuando sacrifican y hacen sus orgías suelen vestirse de blanco como órficos. Bueno, van a seguir continuar a menos que nos detengamos y generemos conciencia, sacrificando, cortándonos, quemándonos, envenenándonos a estos salvajes herejes protestantes para extirparnos de la faz de la tierra, ¿verdad? Así que bueno, grupo, bendiciones, hermano Maxi, Gloria y Abu y ella, que es de donde todo esto procede y contra quien realmente lucha, porque nosotros somos sus menores, sus hijos, los más pequeños suyos, a quienes luego Cristo preguntará: ¿qué le hiciste a mis pequeños? ¿Cómo trataste a los míos? ¿Me recibiste? Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve frío y me diste de vestir y me cubriste. Tuve sed y me diste de beber. Así como a los menores le hiciste, así también te haré. ¿Y ellos qué nos hacen? ¿Y qué les correspondería a ellos hacer, no? Hacerles.
¿no? En base a todo esto. Nuevamente, ¿no? En sentido de venganza. En sentido de justicia. La venganza de Yahweh. En sentido de justicia. ¿Qué habría que hacerles? ¿Qué es lo que más ellos les temen? La venganza los alimenta. Y se victimizan así, re narcisistas psicopáticos. Pero la justicia, eso tiene mucho miedo. Y eso es nuestro campo. Y podría hacerse. ¿Mm? Orar al Padre para que se haga. Para que traiga justicia en este tiempo. Está escrito. Jesús dijo, todo lo que en mi nombre pide, eso mismo les cumpliré. Porque Él es el Señor de la historia. Yahweh, el más grande miedo que tiene el enemigo es que le ves a Yahweh. Todo es una mentira para que luego pueda entrar su guerra e invasión. Es una mentira. ¿Qué es lo que pide Satanás? Simplemente, arrodíllate. Y al resto. No eres a Dios, ahora a otro, adórame a mí. ¿Mm? Y él hará todo el resto. Es simplemente ceder, firmar el poder. ¿Mm? Lo cual siempre en Cristo puede revertirse en su sangre, que pagó todo contrato, que pagó más que todo contrato otro. Es un nuevo pacto, el pacto de Cristo rompe y la sangre de Él, lo que Él firmó con sangre, paga cualquier otro pacto al infinito, cualquier pacto de demonios y demás. Qué interesante, formagia, hechicería. Entonces la gente que tiene trastornos de personalidades múltiples, que tiene esquizofrenia, que tiene un falso self, realmente está poseída por demonios. Orar por liberación demoníaca en el nombre de Yahweh y Yeshua, y seremos liberados de este corte sacrificial esquizo, este falso self que el demonio realmente o posee o es. Muy interesante. Gloria al Padre. Mira vos. Formagia. Hechicería. Bendiciones.